El manga comienza cuando un joven de familia muy importante fue raptado por el padre de nuestra prota, causándole a ella una gran curiosidad, pero para entender adecuadamente esta historia, primero debemos adentrarnos en el mundo en el que se desarrolla, un mundo dividido en 5 familias que son las que dominan todo, y una de esas familias son los Pedelian de Azul, personas caracterizadas por ser justos, cuyo único heredero varón, llamado Cassis Pedelian, un día simplemente desapareció sin dejar rastros, y todo a manos del némesis de los Pedelian, quien también es la cabeza de la familia Agrice de Negro, y es el padre malévolo de nuestra prota, quien siempre tenía un humor como si no hubiera tomado su café de la mañana. Pero como dicen, la curiosidad mató al gato, la prota simplemente no podía resistirse el ver a aquel joven cautivo, entonces fue hasta las mazmorras e ingeniosamente usando todo su encanto a su favor, logra conseguir las llaves por parte del guardia, y como promesa de no decirle nada a su padre para no condenar a aquel inocente hombre que solo cumplía con su deber, la prota abre la puerta y se encuentra con un gran pasillo repleto de jaulas con prisioneros, y una de esas era donde se encontraba su objetivo, todo maltratado y encadenado, por lo que la prota por alguna extraña razón se promete que debe cuidarlo a partir de ese momento. Pero para seguir entendiendo aquel mundo dividido, debemos saber el origen de los Agrice de Negro, una descendencia muy cruel e inhumana, y además son la familia de nuestra prota, siendo una familia completamente disfuncional y falta de cariño, y todos eran dirigidos por el padre de la prota, y este tuvo 4 esposas, como si aguantarse a una fuera fácil y por supuesto también tuvo muchos hijos, pero solo los mejores eran dignos de tener contacto con su padre y líder de la familia. Pero la prota cuando era pequeña nunca perteneció en ese sitio, ya que ella desde su nacimiento tuvo a una madre muy diferente a esa familia, pues era una persona muy amable y cálida, además de ser una mujer que tenía una belleza excepcional, y es que no se podía esperar menos de una de las esposas del hombre más codicioso e inhumano del mundo, y fue su padre quien le colocó a la prota el nombre de Roxana, para luego marcharse e irse por cigarrillos, pero al menos la prota Roxana tenía a su madre, una persona muy gentil y cariñosa que solo le pedía que creciera rápido para que sea una gran Agrice. Tener ese apellido significaba ser parte de una familia criminal cuyo robo, fraude, venenos y sustancias ilegales eran su especialidad y ya si era necesario podían mandar gratis a la gente a un viaje VIP a conocer a Diosito, y para seguir con esa descendencia, todos los hijos estaban condenados a seguir con la tradición familiar, por lo que debían tener una constante educación, tanto teórica como práctica, e irónicamente una de las asignaturas que les enseñaban era talento en la cama, una materia poco apropiada para un pequeño niño, y la prota lo sabía bien. Y como un terrible recuerdo, la prota tenía un hermano mayor de sangre, Asil Agrice, un niño muy sensible y cariñoso, parecía un pequeño cachorro, muy protector y atento con su hermanita menor, pero ser diferente y no querer participar en los asuntos familiares era algo inaceptable en la familia Agrice, así que un día, un terrible accidente ocurrió, y es que frente a su madre y su hermanita se encontraba el cuerpo de Asil sin vida, estirando la pata a muy temprana edad. Pero todo eso, convirtió a Roxana en una astuta mujer, una mujer que ahora sentía compasión por un joven hombre, descendiente de una familia rival, y es que al ver el maltrato por lo que Cassis Pedelian tuvo que pasar, no pudo evitarse ayudarlo, pues le habían dado alguna sustancia que la prota al reconocerlo tuvo que darle un antídoto para que el pobre hombre pueda volver a despertar, pero ¿quién le creería a un integrante de la familia que te raptó? Así que Roxana, consciente de ello, ya sea porque muy en el fondo sienta compasión por él o por beneficio propia, a ella le conviene tener a Cassis con vida. Y ante aquel gesto humanitario de darle un antídoto a Cassis, la prota en varias ocasiones bajaba a las mazmorras a verlo, y ya luego de que él esté completamente consciente, ve el odio y la rabia que él emanaba con la mirada, así que darle un antídoto fue una buena elección, ya que necesita que esté consciente para poder ambos conversar, pero Cassis, molesto por todo lo que le había sucedido, se refiere a la prota como un perro de Agrice, por lo que Roxana de inmediato se da cuenta que su invitado había quedado ciego, pues al no reconocerla luego de haberse visto cara a cara y al llamarla de esa manera, quiere decir que el hombre estaba embrujado y no envenenado como ella pensaba, pero afortunadamente era un efecto temporal. Y cumpliendo su palabra de mantener con vida a su invitado, la prota todos los días bajaba a verlo, pero él se mostraba desinteresado de las atenciones de Roxana, hasta que un día la prota llegó con una píldora que podía reponer los nutrientes del cuerpo, y luego de un buen madrazo, como los que me daba mi jefa cuando no quería comer los vegetales, la prota obliga a Cassis a comerse la píldora, así que lleno de curiosidad por la mujer que lo visitaba todos los días,
le pregunta a ella por el nombre, y la prota con aire de seducción y mirándolo a los ojos le dice Roxana mientras que Cassis no puede evitar deleitarse con ese nombre, y es allí gente bonita, surge quizás una alianza entre ambos o un amor prohibido, que sería mucho mejor, solo el tiempo nos aclarará todo. Ya en los aposentos de la prota, aparece una criada con un vaso, y no es ni Coca-Cola ni Pepsi-Cola, era un fuerte veneno que Roxana se tomaba constantemente, y si se preocupan por el bienestar de la prota, tranquilo gente, que hay prota para rato, pues los agriches eran inmunes al veneno porque estos tomaban veneno de manera prolongada y progresiva, empezando con dosis inofensivas para así hacerse inmunes a ellos. Advertencia gente, no hagan esto en casa, y continuando, de repente una mano tumba la puerta, y era el medio hermano de Roxana, Jeremy Agriche. Y ya sea por curiosidad o interés, Jeremy le pregunta a la prota sobre las mariposas venenosas, algo que él no estaba de acuerdo pues significaba que la prota debía darles sangre constantemente, colocándolo un poco preocupado por el bienestar de su hermana, pues como era un joven no estaba totalmente corrompido por la maldad, pero la prota le responde que aún el huevo donde estaban estas mariposas no estaba listo, así que esta vez debía tener éxito, pero saliéndose un poco del tema. Aquel joven muestra tener una leve curiosidad por el prisionero que es el heredero de la familia Pedelian, refiriéndose a él como un juguete poco ordinario. A todas estas la prota, quien nunca había estado interesada por algún rehén o, mejor dicho, juguete, esta vez ya le había echado el ojo a Cassis, por lo que su hermano, quien también tenía interés en él, accede en que la prota lo tenga. Una vez Jeremy y Roxana en el comedor, aparece el padre de la prota, y como todo un villano de película, relámpagos y truenos anunciaban su presencia, y este solo felicitaba a ambos jóvenes por el resultado que obtuvieron el mes pasado, por lo que los invita a disfrutar del banquete que solo los mejores hijos podían disfrutar, así que la prota luego no tener un lugar allí desde pequeña, ahora siempre quedaba en segundo lugar, y es entonces, cuando el padre de la prota pregunta por las mariposas venenosas, teniendo muchas expectativas hacia ese proyecto, y exclamando lo orgulloso que estaba de su hija, algo muy inusual de su parte. Quizás esta vez se tomó el café de la mañana o su buen humor se debía al juguete que había capturado recientemente, pues significaba que los Pedelian estaban agitados y desesperados por conseguir a su heredero, algo que el líder de los agriches se deleitaba en ver. Pero era ese pobre hombre rehén, que hacía que todos se sintieran interesados en tenerlo como juguete personal, pero la prota le había echado el ojo primero, pues ese hombre era un Pedelian, familia conocida por ser jueces justos, pero Cassis o también llamado el Príncipe Azul, era el que más se tomaba en serio ese reconocimiento, y quién no le gustaría tener en sus manos el destino y bienestar del heredero de la familia enemiga, así que Roxana solo se deleitaba en imaginar tenerlo como su juguete exclusivo. Luego de aquel banquete, Jeremy le pregunta a Roxana si ella misma será quien acoja al heredero de los Pedelian como su juguete, a lo que la prota obviamente no le iba a decir que no, por lo que estaba pensando en entretenerse un rato con el Príncipe Azul. Por favor gente no malinterpreten, pero ante aquella confesión aparece la otra media hermana de la prota, Charlotte, quien de inmediato muestra su enojo por querer también al príncipe como su juguete, pero lo siento por ella, pues la prota es más rápida y astuta, ya lo había pedido y su padre accedió, por lo que aquella niña caprichosa formó una rabieta que tuvo que Jeremy meterse de por medio para intentar calmarla. Pero la prota, siendo la mayor allí, y ya cansada del berrinche de su media hermana, se quita unas largas agujas que sujetaban su rubio cabello, mientras que le daba una lección a su hermanita aclarándole que no debe tener todo siempre, lanzándole las agujas como si fueran unas estrellas ninjas y dejándola en el suelo vencida. Y la prota al marcharse de la habitación como toda una triunfadora, dejando a Jeremy y a Charlotte solos, Jeremy se acerca a su hermanita menor y la agarra del cabello, mientras piensa en voz alta. Confiesa lo irritado que él también se sentía desde la llegada de Cassis Pedelian, pero le sugiere a su hermana, que puede desquitarse con el juguete por no poder tenerlo, causando en ella una macabra sonrisa pues aún así ella podrá divertirse con el juguete ajeno. Una vez en el invernadero, la prota se acerca a un gran huevo, que por dentro contienen mariposas envenenadas, siendo el proyecto por el cual su padre tiene muchas expectativas, pues de poder resultar exitoso, podrá usarlas para muchos de sus artimañas. Pero no todo era tan fácil, pues como una criatura rara y mágica, fue difícil conseguir los huevos y un hábitat para que éstas crezcan, por lo que tuvieron que hacer un invernadero envenenado para que puedan crecer, pero, así como es difícil incubarlas, también lo es domesticarlas pues la única manera para que estas mariposas reconozcan a alguien como su dueño,
este debe compartir su sangre semanalmente con el huevo, por lo que la prota constantemente usaba su sangre para alimentarlas y así poder tenerlas bajo control y usarlas para su protección. Pero como un destellante pensamiento, a Roxana se le viene a la mente sobre la ausencia de Dion, el que siempre quedaba de primero entre todos los hermanos Agriche, dando la posibilidad de que el padre de la prota lo haya asignado a algún lugar, pues este era su arma secreta y claro está, nadie se podía negar ante una orden del líder de los Agriche, excusando así el motivo de su ausencia en el banquete, pero de repente, un mal presentimiento invadía a la prota, pues algo terrible estaba muy cerca de suceder. Luego de la visita al invernadero, la prota una vez en sus aposentos, aparece la sirvienta de Roxana para informarle que el guardia del calabozo había colapsado, pero la prota ya se imaginaba al responsable de aquel acto, y el culpable sería nada más y nada menos que Charlotte, su loca y desquiciada media hermana menor, que de seguro fue influenciada por Jeremy, su otro medio hermano, haciendo que ella forzara su entrada al calabozo y ataque al prisionero, es decir a Cassis, pues ella no aceptaba que él fuera el juguete de alguien más, y ese mismo capricho hizo que accidentalmente destruyera las cadenas del prisionero, algo que la prota no estaba del todo convencida, pues a pesar de que Charlotte era una loca imprudente, no sería capaz de destruir algo accidentalmente, a menos que Cassis inteligentemente la haya usado para que ella rompa las cadenas para él. De repente, madre e hija se ven cara a cara, luego de haber pasado mucho tiempo, por lo que la mamá de la prota había ido a hablar con Roxana para obtener el segundo puesto como hija favorita del líder de los Agriches, pero en eso ve a la prota con una herida en el brazo, por lo que se preocupa por su hija, pero de inmediato a la pobre señora le cierran la puerta en la cara, pues Roxana no es que tuviera ahora una buena relación con su madre, quizás por el odio y rencor que sentía de que ella no haya sido capaz de hacer algo para proteger a la prota y su hermano de sangre, a quien lo mandaron a conocer a San Pedro. Mientras tanto, en el calabozo, el pobre Cassis, quien hace un momento había tenido una visita de una niña loca sedienta de sangre, gracias a eso al menos había logrado descubrir los puntos débiles de aquellas cadenas, y es que fueron creadas para limitar el movimiento del rehén en base a la agresión y lo alterado que esté. En cambio, si se mantiene con una mente calmada puede que las cadenas se desactiven, por lo que todo ese descubrimiento lo usará a su favor para lograr escapar, pero todo bajo perfil para que nadie logre sospechar, pues cualquier persona de allí era su enemigo, pero en eso Cassis no puede dejar de preguntarse si aquella mujer que lo visitaba frecuentemente es la excepción y así él pueda confiar en ella. Pues la gente de esa familia, la locura y la arrogancia fluían como un río en plena temporada de lluvias, parecía que se deleitaban con el sufrimiento ajeno, como si consideraran a todas las demás personas como inferiores, simples insectos destinados a ser aplastados, y el líder supremo de toda esa arrogancia era el padre de nuestra prota, quien un día con una sonrisa siniestra que podría rivalizar con la del Guasón, simplemente le dio a Roxana Cassis, como juguete y regalo. Sí gente, lo escucharon bien, ese padre no da ni un perrito, ni una bicicleta, ni una Barbie como obsequio, él rapta personas y las regala como juguete, que ni se entere mi jefa porque se rapta a papi Chayanne y se lo autoregala. Pero la prota, quien también reflejaba arrogancia en su interior, recibe el regalo que le dio su padre, algo sorprendente pues su padre no era de las personas que entregaba regalos, así que, al ver las pésimas condiciones de su nuevo juguete, ordena que se lo lleven y lo traten adecuadamente, pues verlo así no le apetecía jugar con él. Entonces, ordenó que se llevaran a Cassis, haciendo que los guardias cumplieran la orden y se lleven al pobre hombre mientras estos rumorean lo afortunado que es por ser el juguete de Roxana, pues si fuera juguete de alguien más de la familia Agriche, ya habría sido destripado y servido como cena para los perros salvajes. Mientras tanto, Cassis disimuladamente despierta luego de simular un desmayo y detalló cómo Roxana tenía dos lados, uno que lo trataba como un juguete en público y otro que se preocupaba y cuidaba en privado. Eran dos personalidades que solo el tiempo dirá cuál es la verdadera cara de la moneda. Mientras tanto, la madre de la prota, quien acostumbraba en deambular los pasillos como alma en pena, al ver a Cassis todo desmayado y herido, y tras escuchar que era el juguete de la señorita Roxana, no puede dejar de horrorizarse pues creía que había sido la prota quien lo había dejado de esa manera, pero los guardias la tranquilizan diciéndole que no fue ella, hasta que la señora al verlo bien, colapsa, pues pensaba que él era su hijo mayor, el que había estirado la pata, pero los guardias de inmediato se lo llevan antes que la situación con la señora se ponga peor, mientras que ellos se preguntaban la razón para que la madre de la prota se ponga así, pues su hijo y el prisionero no se parecían en nada, solo lo blanco de la piel y que Cassis tenía la misma edad que cuando el hermano de la prota estiró la pata,
quizás por eso Roxana mostraba interés en él. Y ya una vez que dejaron al rehén en la celda, Cassis se levanta luego de su desmayo fingido, y no puede dejar de preguntarse si acaso Roxana lo estaba ayudando porque veía un poco de su hermano en él, pero tras escuchar unos tacones cerca, de inmediato se tira al piso y finge su desmayo nuevamente, y tras abrir la puerta era la prota, quien venía a ver cómo estaba su juguete, así que sutilmente le quita la cadena y le levanta la camisa, pero no es lo que piensan, era solo para revisar la herida que le habían hecho en el pecho, por lo que la prota lo acuesta sobre su regazo y tras pensar en voz alta un poco, se da cuenta del suave cabello que tenía Cassis y se acerca a él, para preguntarle si estaba despierto, pero él trataba de seguir con el desmayo pues no tenía la suficiente calma para poder dominar las cadenas y escapar. Solo entonces, la prota le pide disculpas por haberlo tratado de esa manera, pues necesitaba engañar a su padre, pero como ahora le pertenece, será tratado mejor, ya que nadie podrá tocarlo, solo ella, así que Roxana creyendo que quizás Cassis estaba despierto, suavemente lo deja en el suelo y se marcha, no sin antes desearle que se mejore pronto, y tras marcharse, Cassis se levanta y solo exclama lo extraña que ella es. Y cumpliendo la promesa de mantenerlo a salvo, la prota aparece nuevamente, y tras compartir miradas por un momento, Roxana le trae comida, a lo que Cassis con un tono burlón y algo malagradecido, le dice que pudo haber ordenado que un sirviente le trajera la comida, como si no entendiera que Roxana lo quería ver tanto como pudiera, pero, la verdadera razón es que si ella lo hacía estaba la posibilidad de que él pudiera escapar tras vencer al sirviente, así que para evitar ese desastre prefirió venir ella en persona, y tras dejarle la comida se marcha para darle más privacidad, pues él se mostraba un poco tímido con ella, algo raro pues no era su comportamiento habitual, a lo que ella de inmediato piensa que seguro fue por lo que ocurrió el día anterior mientras que él fingía estar desmayado. Más tarde ese día, la prota regresa nuevamente donde estaba su juguete personal, y tras abrir la puerta lo primero que ve es un hombre con un cuerpazo como los que recetó el doctor, pero tanta hermosura estaba lastimada, con unas heridas que fueron causadas por la paliza que le dieron frente al padre de la prota, y por Charlotte, la loca desquiciada, pero a pesar de ello, él se mostraba tranquilo y en esta ocasión pidió tomarse una ducha, por lo que Roxana, quien tenía un calor muy grande luego de ver aquella majestuosa obra de arte o quizás solo era por la luz de la vela, se deja llevar un momento por su imaginación, pero volviéndose a concentrar en el asunto, le muestra el baño, un baño propio de la habitación para evitar muchos problemas. A lo que Cassis también insinúa que las cadenas son una molestia para poder cambiarse la ropa, exigente el joven, que más sigue, pedirá un televisor porque se aburre de estar allí, entonces la prota accediendo a lo que pide, considera que quitar las cadenas y usar un collar es una mejor opción, pareciendo Cassis como un perrito con el collar, pero luego de que Roxana le colocara el collar y quedando frente a frente, y con escasos centímetros entre ambos, pues ni un piquito se dieron, pues él se hace el duro allí, por lo que la prota considera que si al menos él estuviera hechizado por su belleza, como muchos otros, las cosas serían mucho más fácil, pero para que eso ocurra será un milagro. Y luego de aquel intento de romance entre ambos, la prota cambia el tema confesándole que la mansión de los Agriche tiene una estructura parecida a un laberinto, por lo que cualquier persona que la vista por primera vez, le será difícil encontrar una salida, así que lo mejor es que si Cassis tenía algún plan para escapar, es mejor que los deseche, pues uno de los tantos hermanos de Roxana se la pasa deambulando por los pasillos, y si lo logra atrapar, adiós hermoso y perfecto príncipe, pero, dándole un poco más de esperanzas a su invitado, le dice que ella conoce un atajo a la salida, haciendo que de inmediato Cassis abra los ojos, imaginándose el dulce sabor de la libertad. Pero de repente, aparece un par de mariposas rojas, a quien la prota le pide que le informe si algo le llega a suceder a Cassis en esa habitación, a pesar de que la misión original era mantenerlo vigilado, además que la prota había enviado otra mariposa para saber sobre los caballeros pedalianos que estaban en búsqueda de su príncipe, pero lastimosamente las noticias llegaron tarde, así que espera enviar otra próximamente para recopilar tanta información sobre eso como sea posible. Y luego de un merecido baño, la prota le dice a Cassis para que se siente al lado de ella pues quería ayudarlo con las heridas, pero él de inmediato se niega, pues puede hacerlo solo, como si pudiera llegar hasta su espalda, pero Roxana lo calma diciéndole que sabe lo que hace, pues cuando joven le tocaba hacerlo para su hermano mayor, así que Cassis no tiene otra opción que acceder y al sentarse en la cama, se quita la camisa dejando ver unos cuadritos y no de chocolate, mientras que le pide a la prota que solo le cure la espalda porque lo demás él lo podría hacer. A lo que la prota muy gentil y delicadamente lo ayuda curándole las heridas en la espalda,
no sin haber detallado lo hermoso que él era, tanto de cara de cuerpo, y tras ver tantas heridas, no puede evitar sentir lástima por lo maltratado que él estaba, pues no se podía esperar menos luego de haber sido atacado por su media hermana, Charlotte, que todo lo que tocaba destruía. Pero de repente, Cassis la detiene sujetándole la mano, pues a partir de ahora, él mismo se podía tratar, así que la corre. Pero la prota, observando cómo él se colocaba la camisa, detallaba cómo él en esta ocasión se dejó ayudar, así sea un momento, pues, la primera vez que la prota lo intentaba ayudar no se dejaba. Quiere decir que solo tal vez, algo en Cassis cambió, pues está confiando un poco más en ella, tal como ella quería. Más tarde, aparece nuevamente la prota con el almuerzo para Cassis, pero luego de intentar dejar el plato en la cama, un sudor frío empezó a recorrer el cuerpo de la prota, y la sangre empezó a salirle de la boca, para luego caer arrodillada en el suelo, pero era por el veneno que había tomado recientemente, así que sacando fuerzas donde no tenía, Roxana se levanta y mientras se limpiaba la boca se disculpa por aquella escena. De todas formas era algo que le ocurría frecuentemente desde hacía un tiempo. Pero la prota se ilusiona y considera lo preocupado que Cassis debe estar por ella, pero cortando aquel momento, de inmediato se niega, exclamando que tras ver una persona vomitando sangre es obvio que se iba a sorprender. Pero tras aquel incómodo momento, la prota reconoce el amable gesto de Cassis de preocuparse por ella disimuladamente, pues después de todo, se supone que él debe odiarla, demostrando así, como el príncipe de los Pedelian era firme contra los poderosos y débil contra los frágiles, así que, tras todo eso, la prota se marcha y tras ver fijamente a Cassis, cierra la puerta. De repente, aparece Jeremy, el medio hermano de la prota, quien al verla llena de sangre, le pregunta qué le ocurrió, a lo que Roxana, disimulando todo, exclama que le había dado un castigo a su juguete por no hacer caso, haciendo que de inmediato muestre una leve emoción y satisfacción al imaginarse aquella escena, por lo que la prota se marcha de los calabozos en compañía de su hermano para quitarse la sangre de encima, y él disimuladamente le pregunta si ella había visitado el invernadero recientemente, pues podía percibir un ligero olor a veneno en ella. Quiere decir que la prota aún tenía veneno en su cuerpo, por lo que eso explicaba el sudor frío y la sangre de hace rato, haciendo que Jeremy no pueda evitar preocuparse y le pida a su hermana que se deshaga del huevo, ya que si termina siendo un éxito, estas mariposas serán como un parásito que solo se alimentarán de la sangre de la prota, colocándola a ella en un gran peligro más del que ya estaba. Pero toda aquella preocupación era en vano, pues más bien hace que la prota se moleste, pues no quiere admitir que su hermano tenía razón, ya que numerosas personas han estirado la pata por eso mismo, pues todo aquel que marca las mariposas venenosas se convierten en el anfitrión y alimento de estas criaturas, y si por alguna razón ya no podrá alimentarlas más con su sangre, podría ser consumido completamente por ellas, haciendo que la preocupación de Jeremy hacia su hermana tenga un buen sentido. Pero la prota, ya una vez sola en su habitación, se corta el brazo dejando salir sangre de la cortada y de repente muchas mariposas envenenadas aparecen, y es que resulta que Roxana ya era la anfitriona de todas ellas, pues ya había tenido éxito con un huevo. Pero estas mariposas no eran cualquier ordinaria criatura, pues dependiendo del veneno con el que sean alimentadas, y la potencia de hacía que éstas se desarrollen de manera diferente, pues mientras más fuerte el veneno más fuerte crecían ellas, y la prota, quien bebía muchos venenos, uno más fuerte que el anterior desde hace mucho tiempo, hacía que su sangre sea un manjar para esas mariposas. Pero nada más tenía 15 en ese momento, por lo que Roxana esperaba pronto tener decenas de miles bajo su control, convirtiéndola en una persona muy poderosa, que cualquiera lo pensaría antes de meterse con ella, pero como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad, debía hacer todo en secreto, nadie sabía nada y nadie podía tampoco enterarse de nada. No hasta que llegue el día que libere a Cassis de los Agriches, solo allí podrán conocer su as bajo la manga. En eso, la prota agarra una de las mariposas y le ordena ir a la frontera occidental, y todo como un experimento, pues tras mandarla tan lejos el vínculo entre ambas se debilitan, por lo que ya la prota no podrá convocarla nuevamente de regreso, así que necesitaba saber si a pesar de eso, la mariposa volverá de nuevo a ella, y si es así, significará que la lealtad de estas criaturas superarán cualquier barrera y distancia, y tras mirar lo seca que quedó aquella herida llena de sangre, la prota reconoce lo difícil que es alimentarlas, además que debe tomar más veneno para fortalecer el lazo entre las mariposas y ella, y si es así con 15 ahora imagínese cuando sean decenas de miles, dejarán a la pobre prota como una pasa, toda aguada y seca a falta de sangre, pero aún así la terca Roxana está decidida a que nada la va a detener, aunque ponga su vida en riesgo.
Más tarde, en un hermoso jardín llena de coloridas flores y con un sol que brilla tanto como yo, la prota es sorprendida por una hermosa y dulce mujer, quien era la tercera esposa del líder de los Agriches, y madre de Dayen, el arma secreta de los Agriches, y es que este era su único hijo el cual no le importaba mucho, y tras aquel encuentro, aquella simpática mujer invita a Roxana a una fiesta de té, y también ordena a que llamen a su hijo para que tome té. Pero una de las sirvientes de inmediato interrumpe y exclama que él no se encontraba, pues probablemente había recibido una orden por parte de su padre, por lo que tuvo que salir de inmediato, y ante aquello, la tercera esposa le agradece a la sirvienta por informarle, pero con una linda sonrisa le corta la cabeza, pues no le había dado permiso para hablar, algo inesperado para alguien que se había demostrado tan dulce hasta ahora. Por eso dicen las apariencias engañan, no se confíen siempre de una tierna sonrisa y una cara bonita, pues terminarán cortándote el corazón, o en este caso la cabeza. Y tras aquella decapitación, la dulce y sangrienta señora ordena a las otras sirvientas que el cuerpo se lo den de comer a los demonios, mientras que se disculpa con Roxana por si se le había manchado el vestido, así que nuevamente la invita a tomar té, pero la prota muy educadamente se niega, a lo que la señora, al ser rechazada para la fiesta del té, la invita a su habitación para jugar con las muñecas, a lo que la prota siente y se marcha, considerando el hecho de que detestaba a esa mujer y para buscarla por voluntad propia es muy difícil que eso ocurra. Luego, aparece Jeremy, el hermano de la prota, quien al ver a la señora toda cubierta de sangre, le pregunta si volvió a su mal hábito, pues desde hace un tiempo ella estaba tranquila sin degollar a nadie. Pero aquella exclamación solo causó risa en ella, e invadiendo el comentario, la señora le confiesa a Jeremy que por coincidencia se encontró con Roxana, así que la había invitado a tomar té junto con Dion, pero de inmediato Jeremy se molesta ante aquel comentario, pues en reiteradas ocasiones le había dicho que no debía juntar a Roxana con Dion, ya que a pesar de ser hermanos, tenían una enemistad que cada día crecía más, y como si lo dijera en tono posesivo, solo él podía usar el término hermano con la prota, pero todo había acabado pues ahora ella se la pasa más tiempo con su juguete que con él. Pero fue la palabra juguete que causó curiosidad en aquella sanguinaria señora, pues Roxana nunca había sentido deseos de tener uno, quiere decir que ese juguete es único, por lo que Jeremy le exclama que debe prestar más atención a su alrededor y no centrarse nada más en su asqueroso pasatiempos de jugar con muñecas, por lo que aquella señora de inmediato su curiosidad aumenta, así que ordenan invitar a la prota y a su muñeco personal a una fiesta de té, para así ella misma conocer el juguete extraordinario de Roxana. Mientras tanto, la prota, en su camino a la mansión luego de aquella ejecución en el jardín, se percata que un hombre corría hacia ella, por lo que se detiene, y al verlo, era un lacayo de su padre, quien había sido lastimado por la desquiciada de Charlotte, y como un lindo y tierno gesto, el hombre le entrega unas hermosas flores como regalo, por lo que la prota muy gentilmente las recibe, mostrándose muy agradecida y halagada por el pequeño detalle. Más tarde, la prota regresa con las flores al calabozo donde está su juguete, por lo que Cassis le pregunta por ellas, y la prota le dice que es un regalo que recibió, pero a pesar de que son hermosas, no le interesan lo suficiente ya que se marchitan muy rápido, así que se las da a Cassis como regalo, pues al estar todo el tiempo encerrado, unas flores tan hermosas quizás lo hagan sentir mejor. Pero de inmediato Cassis reconoce a esas flores como una planta venenosa desarrollada por los Agriches, que estaba aún en fase de pruebas, así que su efecto era por ahora la parálisis, o en el mejor de los casos hacía que la persona le temblara ligeramente las manos, por lo que el experimento se consideró un fracaso y no se continuó y solo algunos miembros de los Agriches saben que esa flor es venenosa, por lo que Cassis cae en la conclusión de que la prota quien recibía esa clase de regalos constantemente, no estaba al tanto del peligro que eso implicaba, además de lo peligrosa que era esa flor después de interactuar con ella en reiteradas ocasiones. Así que tratando de evitar que la prota siga sosteniendo esa flor, pero de la manera más disimulada y grosera posible, Cassis le pide que la deje y que se vaya, pero Roxana le tenía otro regalo, y sacando algo de su busto e intimidando al pobre chico, la prota saca un papel, y no era un papel cualquiera, era un dibujo del diseño interno de la mansión de los Agriche, pero era más grande y larga que la lista de cachos que me montaba mi ex, pues eran muchas hojas, y para hacer todo más complicado, Cassis debía aprenderse todo eso en ese instante, pues luego esas hojas se debían quemar para no dejar ninguna evidencia, algo parecido a aprenderse un tema faltando 5 minutos para exponer. Y reconociendo la terrible situación en la que se encontraba aquel príncipe al confiar en la hija del hombre que lo raptó y maltrató,
Lastimosamente Cassis no tenía otra opción que creer en la prota, quien solo trataba de ayudarlo, explicándole cada rincón de aquella enorme mansión, haciendo énfasis en el atajo que daba hacia la salida partiendo desde el lugar en donde estaban, siendo la prota la única persona de los Agriches que por coincidencia descubrió esa ruta, pero como diría mi abuelita, no existe la casualidad, ni las coincidencias, así que por alguna extraña razón Roxana sabía de ese lugar, pero a pesar de que puede ser algo complicado pues no es un pasadizo que está enlazado con la mansión, también hay un pequeño problema si se llegase a usar, pero hasta ahora es la mejor y única solución para que Cassis pueda escapar de esa terrible pesadilla. Y bueno gente bonita, y no es porque sea malo y me guste dejarlos con la intriga, pero hasta aquí llega nuestro manhwa, con una historia que tiene bastante potencial, donde en un mundo con 5 familias que gobiernan todo, y con una de ellas dedicada a hacer cosas malas, cualquier acontecimiento puede suceder, y es que el misterio, las injusticias, la avaricia, y el horror estaban en la vuelta de cada esquina, pero ante todo ello, cada personaje tenía un secreto que contar, y sobre todo, saber si acaso Roxana y Cassis tendrán algún amor prohibido que murmuren por las calles, porque son de distintas sociedades o simplemente y para nuestra decepción, solo será una alianza con intereses propios. Ya saben que hacer 8000 likes y 300 comentarios para una segunda parte. Los quiero mucho, no hagan spam, síganos en Facebook y Dios los bendiga.